Entré en la fiesta romántica de mi marido y su amante. Y cuando me vieron, sucedió lo impensable. Isabela cruza la puerta del salón y se congela. Frente a ella, su esposo Santiago, abrazando a su amante, brindando, celebrando. Tranquila, se dice, creyendo que puede manejarlo. Pero lo que ve sobre la mesa no es solo champán y flores. Es un contrato, un documento, con un hombre que jamás imaginó. Su mundo se tambalea. Sus ojos no pueden creer lo que están leyendo. ¿Qué es esto? ¿Qué le han ocultado todo este tiempo? ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntame desde dónde nos ves y no olvides seguirnos para más historias emocionantes como esta. El aire aquella noche era diferente, denso, casi irrespirable. Isabela miraba el reloj mientras mordía su labio inferior con una mezcla de ansiedad, rabia y esa intuición femenina que, aunque muchos quieran ignorarla, rara vez se equivoca. Llevaba semanas sintiendo que algo no cuadraba. Santiago ya no era el mismo. Las excusas eran cada vez más torpes, los silencios más largos y las miradas, frías, distantes, como si de pronto ella se hubiese convertido en un simple mueble dentro de su propia casa. No es fácil aceptar que la persona a la que le entregaste tu vida, tus años, tus sueños, pueda estar construyendo una realidad paralela, una donde tú no existes. Pero ahí estaba ella, parada frente al espejo, con las llaves del coche en la mano y la decisión escrita en los ojos. Porque sí, una puede ser paciente, puede ser comprensiva, pero jamás ingenua. Hoy iba a descubrir la verdad, aunque esa verdad le destrozara el alma. Condujo las calles de la ciudad con el corazón golpeando como un tambor en su pecho. Cada semáforo en rojo parecía un martirio. Cada kilómetro recorrido, un paso más hacia el abismo. Su mente repasaba una y otra vez esos mensajes sospechosos, las llamadas cortadas abruptamente, ese perfume floral que jamás había usado pero que impregnaba la camisa de Santiago la semana pasada. No, esto no puede ser simple coincidencia, murmuraba mientras apretaba el volante con fuerza. Y entonces lo vio, aparcado justo frente al hotel más exclusivo de la ciudad. Su coche, el mismo coche que compraron juntos, con los ahorros de ambos, después de años de sacrificio. Isabela sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Bajó del coche temblando, pero con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. El portero del hotel la miró incómodo, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de pasar. Pero no dijo nada, porque hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Subió al ascensor. Piso 17. Cada número que marcaba el panel era una punzada directa al corazón. Cuando las puertas se abrieron, el sonido de risas y copas chocando llegó hasta ella. Caminó por el pasillo alfombrado, guiándose por esas voces alegres que, paradójicamente, le rompían el alma. Y ahí estaba, una puerta doble, de madera oscura, con un letrero dorado que decía Salón Privado Ámbar. Sin pensarlo 2 veces, giró el pomo y empujó. Lo que vio al otro lado la dejó helada. Santiago, su Santiago, vestido con ese traje azul que ella misma le regaló por su aniversario número 10. De pie, con una copa de champán en la mano, sonriendo de oreja a oreja. A su lado, una mujer joven, de cabello oscuro, labios rojos y un vestido tan ajustado que parecía pintado en su piel. Valentina, la amante. Y no estaban solos. Había otras 3 personas más. 2 hombres y una mujer, todos elegantemente vestidos, aplaudiendo, brindando, celebrando. La mesa estaba decorada con velas blancas, pétalos de rosas rojas y una botella de champán a medio servir. Un escenario romántico disfrazado de supuesto negocio. En cuanto la vieron, el silencio se apoderó del salón. Las sonrisas desaparecieron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Santiago palideció. La mandíbula le temblaba. Los ojos se le abrieron como platos. Y por un momento, pareció que se le iba a salir el corazón del pecho. Valentina casi tiró su copa en un intento torpe de esconderla debajo de la mesa. Los otros 3 intercambiaron miradas nerviosas, como si de pronto la realidad se les hubiera venido encima. Isabela, en cambio, se mantuvo firme. El dolor le apretaba el pecho. Sí, pero su dignidad estaba intacta. Isabela, amor, ¿qué haces aquí?, balbuceó Santiago, intentando recomponer esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería evadir una situación. Amor,
repitió ella en su mente con un sabor amargo. Qué irónico escuchar esa palabra salir de la boca de quien, en ese mismo momento, la estaba apuñalando por la espalda. Isabela respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz salió más firme de lo que esperaba. Vaya, no sabía que los negocios ahora se hacían. Hizo una pausa mientras recorría con la mirada cada rincón del salón. Cada vela, cada flor, cada mirada esquiva, con velas, champán y... Sus ojos se clavaron como puñales en Valentina, con este tipo de decoración tan romántica. Santiago tragó saliva. No, no es lo que parece. Esto es una reunión de trabajo. Su voz temblaba, y él lo sabía, porque ni él mismo creía a lo que estaba diciendo. Valentina, en cambio, permanecía en silencio, con la mirada baja, como si de pronto deseara que la tierra la tragara. Los otros tres intentaron disimular, pero la incomodidad era tan evidente que el silencio se volvió ensordecedor. Isabela cruzó los brazos, y con una media sonrisa cargada de sarcasmo, soltó: claro, una reunión de trabajo, con pétalos de rosas y copas de champán. Me imagino que están firmando contratos de amor, ¿verdad? Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Y fue en ese momento cuando uno de los hombres, sin darse cuenta, susurró algo que se escapó al silencio reinante. Ahora sí, todo está en el nombre correcto. Sus ojos se abrieron. Su mente intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba en el nombre correcto? ¿De qué estaban hablando? De pronto, el dolor de la traición se mezcló con algo aún más inquietante. Una sospecha, una sensación escalofriante de que lo que acababa de descubrir no era ni la mitad de lo que realmente estaba ocurriendo allí. Y fue en ese preciso instante cuando Isabela entendió que no estaba simplemente ante un acto de infidelidad, sino ante algo mucho más grande, más oscuro, más devastador. Por un instante, todo lo que rodeaba a Isabela parecía haberse detenido. El sonido, las luces, las miradas, todo se desvanecía, como si la vida se hubiese congelado en esa imagen patética y desgarradora. Pero no, ella no iba a permitir que el dolor la paralizara. Respiró hondo, apretó los puños y se obligó a mantenerse en pie. Porque sí, estaba herida, traicionada, humillada, pero no rota. Jamás se permitiría estar rota por un hombre. Santiago fue el primero en intentar recomponerse. Dio un paso hacia ella, intentando disimular el evidente temblor de sus manos. Mi amor, esto no es lo que parece, dijo con esa voz temblorosa que más que calma, provocaba repulsión. Intentaba sonreír, pero era imposible esconder ese sudor frío que le perlaba la frente. Valentina, por su parte, seguía muda, apretando su copa como si de eso dependiera que el suelo no se la tragara. ¿No es lo que parece?, repitió Isabela, cruzando los brazos y alzando una ceja. Vaya, Santiago, qué imaginación la tuya. Recorrió la mesa con la mirada, documentos, carpetas abiertas, copas de champán a medio vaciar, y un par de velas aromáticas que aún seguían encendidas. Explícame, por favor, porque a mí me cuesta muchísimo entender qué clase de negocio se cierra. Se inclinó un poco, clavando la mirada en Valentina, con velas, flores y miradas tan intensas. Santiago tragó saliva. Dio otro paso hacia ella, como si el simple movimiento pudiera borrar el desastre que había provocado. Isabela, es un proyecto importante. Necesitábamos privacidad, confidencialidad. Se detuvo, notando que cuanto más hablaba, más se enredaba en sus propias mentiras. Los otros tres, que hasta ese momento habían permanecido estáticos, intentaban no cruzar miradas ni emitir sonido alguno. Ella respiró hondo, dejando que el silencio le diera más poder que cualquier palabra. Lo observó con una mezcla de lástima y rabia, y entonces soltó con esa voz afilada que Santiago conocía muy bien. Curioso, porque cuando alguien necesita confidencialidad, no suele adornar la mesa con rosas rojas, ni brindar con champán, ni mucho menos elegir la suite más cara del hotel. Pero oye, quizás estoy anticuada. Quizás ahora los contratos se firman con besos y promesas de almohada. La incomodidad se volvió insoportable. Santiago intentó mantener la compostura, pero no había manera de revertir aquello. Valentina, que hasta ese momento había preferido esconderse tras su silencio, levantó la mirada. Sus ojos reflejaban miedo, y no precisamente miedo a Isabela, sino miedo a lo que todo eso podía desencadenar. Porque sabía perfectamente que cuando una mujer se siente herida, se vuelve impredecible. Uno de los hombres en la mesa, visiblemente nervioso,
Intentó intervenir. Mira, Isabela, estos son cosas de negocios. No deberías malinterpretar, balbuceaba mientras se limpiaba las gotas de sudor de la frente con un pañuelo. Pero fue entonces cuando el desastre se completó. En un susurro que pretendía ser privado, le dijo al hombre de al lado, bueno, ahora sí todo está en el nombre correcto. Y aunque el susurro fue apenas un hilo de voz, fue suficiente. Isabela lo escuchó perfectamente. Lo que antes era solo una herida de traición amorosa, ahora se transformaba en un escalofrío helado que le recorría la espalda. ¿En el nombre correcto? Esa frase no era casual, no era un error, era una sentencia, una confirmación de que allí, detrás de esas sonrisas fingidas y esas copas alzadas, se escondía algo más sucio, más cruel y más devastador que una simple infidelidad. Isabela entrecerró los ojos. Su mirada se volvió filosa, casi peligrosa. Ya no le importaban las excusas, ni las mentiras baratas de Santiago, ni el silencio cobarde de Valentina. Lo que realmente importaba era entender qué demonios significaba esa frase. Porque si algo le había enseñado la vida era que, cuando algo no encaja, es porque hay un secreto lo suficientemente podrido escondido bajo la alfombra. Santiago, notando el cambio en la expresión de Isabela, intentó llevar la conversación por otro camino. Mi amor, por favor, no hagas un escándalo aquí. Podemos hablar en casa. Esto no es lugar. Pero su voz se fue apagando a medida que notaba que nada de lo que decía surtía efecto. Ya no había espacio para palabras dulces, ni para promesas vacías. El daño estaba hecho. ¿Un escándalo?, respondió ella, apretando los dientes. ¿De verdad tienes la cara de pedirme que no haga un escándalo? Santiago, tú ya lo hiciste. Lo hiciste aquí, lo hiciste con ella, y lo hiciste delante de todos. Señaló la mesa, con ese temblor en la voz que solo tienen las personas que están al borde de romperse o de volverse imparables. Por unos segundos, nadie se atrevió a moverse. El silencio era tan tenso que si una aguja cayera al suelo, el sonido habría sido ensordecedor. Pero no, Isabela no iba a rebajarse a romper platos, ni a gritar como una loca, ni a llorar allí delante de ellos. Eso sería darle un espectáculo que no se merecían. En lugar de eso, se giró lentamente, dio media vuelta, y mientras salía, escuchó perfectamente como uno de los socios murmuraba entre dientes, menos mal que ya todo está firmado. Esa frase fue la estocada final, porque si antes su corazón sangraba por la traición amorosa, ahora ardía por algo mucho peor. Un misterio que hasta ese momento desconocía, pero que sabía que iba a descubrir. Y no descansaría hasta hacerlo. Cuando cruzó la puerta del salón, su mente ya no pensaba en Valentina, ni siquiera en Santiago. Su mente estaba enfocada en una sola cosa. ¿Qué demonios han puesto a nombre de quién? Porque lo que parecía una simple aventura, tal vez era el disfraz perfecto de una traición mucho más grande. Una que no solo podía romper su matrimonio, sino destrozar su vida entera. La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada y sofocante. Las luces de los edificios parecían burlarse de ella, iluminando un mundo que, en ese momento, se le hacía ajeno, frío y cruel. Isabela condujo de regreso a casa en un silencio sepulcral. No puso música, no lloró, solo apretaba el volante mientras su mente iba y venía, reproduciendo aquella escena una y otra vez, como si su cerebro se negara a aceptar que todo aquello era real. Ahora sí todo está en el nombre correcto. Esa frase martillaba su cabeza sin descanso. Cada palabra pesaba más que la anterior. Y lo peor es que esa oración llevaba implícita una verdad tan sucia, tan desgarradora, que superaba incluso el dolor de la traición amorosa. No, aquello no era solo una amante metida entre sus sábanas. Era mucho más. Aparcó frente a su casa. Por un segundo se quedó dentro del coche, mirando su propio reflejo en el retrovisor. Sus ojos, hinchados, brillaban de rabia contenida. Y fue entonces cuando las primeras lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas de tristeza, no. Eran lágrimas con sabor a venganza, a indignación, a furia. Lágrimas de una mujer que había entendido, en cuestión de horas, que su vida entera tal vez había sido una gran mentira. Caminó por la casa con paso mecánico. Cada rincón, cada cuadro, cada mueble parecía gritarle recuerdos de una felicidad que, de pronto, se sentía falsa, construida sobre una base de engaños. Recordó los años en que dejó de lado su carrera, sus sueños, para apoyar los de Santiago.
los sacrificios que hizo para que él pudiera montar esa empresa que ahora, seguramente, estaba intentando arrebatarle sin que ella se diera cuenta. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ingenua? Tan estúpida, se recriminaba una y otra vez. Pero no iba a permitirse el lujo de quedarse en ese lugar oscuro por mucho tiempo. Porque si algo había aprendido de la vida, es que cuando una mujer toca fondo, también descubre de qué está hecha realmente. Y ella no era una mujer cualquiera. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose en la foto del último aniversario. Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, abrazando a Santiago en la playa. Mentirosos, los dos, murmuró mientras tomaba el portarretratos y, con una rabia casi ceremonial, lo lanzó contra el suelo, viéndolo romperse en 1000 pedazos. Pero no fue suficiente. No, el dolor no se iba, porque el dolor de la traición es un puñal que no deja de girar. Y entonces, como si una fuerza sobrenatural la poseyera, se levantó de un salto, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a quedarse allí esperando explicaciones. No iba a suplicar amor, ni respeto, ni dignidad. Esa etapa había terminado. Lo que venía ahora era diferente. Era un camino superador, sí, pero también peligroso, porque estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Encendió su ordenador. Con las manos temblando, abrió el correo electrónico de Santiago. Sabía su contraseña. Siempre la había sabido. Un pequeño detalle que él, en su prepotencia, jamás pensó en cambiar. Y lo que encontró allí fue como recibir un puñetazo directo al estómago. Un correo con el asunto, confirmación de transferencia. Sus ojos se abrieron como platos. Clic. Lo abrió. Y ahí estaba, un documento adjunto, un PDF con el título Traspaso de acciones, confirmación bancaria. Leyó 1, 2, 3 veces, pero no podía creerlo. Su nombre no aparecía por ningún lado. En cambio, sí aparecía el de Valentina Ruiz López. Se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito que amenazaba con desgarrarle la garganta. No podía ser cierto. No podía ser tan cínico, tan cruel, tan miserable. No solo le estaba siendo infiel, también le estaba robando. Le estaba quitando, poco a poco, todo por lo que ambos habían trabajado durante años. El corazón le latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento le explotaría en el pecho. Y fue ahí cuando se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué hago? ¿Lo enfrento ahora? ¿Lo espero y le escupo la cara todo lo que sé? ¿O me callo y empiezo a jugar su propio juego, pero mejor? Porque sí, una cosa estaba clara. Si quería ganar esta guerra, no podía ser impulsiva. Tenía que ser más inteligente que ellos. Sus dedos temblorosos comenzaron a buscar más. Revisó carpetas, correos antiguos, registros bancarios. Y cuanto más buscaba, más evidencias encontraba. Cierres de cuentas conjuntas, transferencias a cuentas extranjeras, cancelación de seguros, venta de propiedades. Todo hecho en silencio, en la sombra. A sus espaldas, la rabia se convirtió en fuego. Un fuego que la quemaba por dentro, pero que también le daba una claridad mental que nunca antes había sentido. No, Santiago, no me vas a destruir. No me vas a dejar en la calle. Y mucho menos, no vas a quedarte riendo con esa. No terminó la frase. Solo apretó los dientes, mientras su mente ya comenzaba a trazar los primeros bocetos de un plan que, sin saberlo aún, cambiaría para siempre sus vidas. Porque si Santiago pensaba que ella iba a quedarse llorando como una víctima, estaba muy, pero muy equivocado. Lo que no sabía es que acababa de despertar a una mujer que no tenía nada que perder. Y cuando una mujer ya no tiene nada que perder, es capaz de todo. La mañana llegó con esa claridad cruel que tienen los días después de una tragedia emocional. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas como cuchillos afilados que no daban tregua. Isabela se levantó con los ojos hinchados, pero no por haber llorado, sino por no haber dormido ni un segundo. Había pasado toda la noche revisando documentos, cuentas, correos, y cada clic era un puñal más, una prueba más de que su matrimonio no solo era una mentira emocional, sino también financiera. Se duchó, se vistió despacio, cuidando cada detalle de su apariencia, porque aunque su mundo se estuviera cayendo a pedazos, su imagen sería impecable. Mirándose al espejo, se dijo en voz baja, casi como un mantra: tú no te rompes, Isabela. Hoy comienza la verdadera guerra.
Se recogió el cabello, se puso su mejor blazer, unos tacones que resonaban como martillos al caminar y salió por la puerta con la frente en alto. Mientras conducía hacia el registro civil patrimonial, su mente iba a 1000 por hora. Sabía que la frase que escuchó la noche anterior no era casualidad. Ahora si todo está en el nombre correcto, esa sentencia retumbaba en su cabeza como una alarma que no se apagaba. Lo que antes era una simple sospecha, ahora se había convertido en una certeza desgarradora. Tenía que confirmar hasta dónde llegaba la traición, porque si algo estaba segura, era que Santiago no había planeado esto en un arrebato. No, lo venía cocinando en silencio desde hace tiempo. Llegó al registro y pidió hablar con el encargado de los archivos patrimoniales. Fingió estar tranquila, como si fuera una gestión rutinaria más. Pero por dentro, su corazón latía con tanta fuerza que sentía que los demás podían escucharlo. El funcionario, un hombre de unos 50 años, calvo y con gafas, tecleaba sin parar mientras revisaba los datos. «A ver, señora», dijo él, mientras su mirada pasaba del monitor a los documentos en su mesa. «Aquí tengo los registros de las propiedades vinculadas a usted y a su esposo». Sus cejas se fruncieron de inmediato. «Qué raro, hay algunos cambios recientes», comentó, más para sí que para ella. Isabela apretó los puños, clavando las uñas en la palma de la mano. «¿Qué clase de cambios?», preguntó, intentando que su voz no temblara. El hombre tecleó un poco más, revisó otra pantalla y luego volvió a hablar. «Mire, según el sistema, hace menos de un mes se realizaron transferencias de titularidad de 2 propiedades y de la cuenta de inversiones conjunta. Aquí están los nuevos titulares». Giró la pantalla hacia ella. Por un instante, creyó que el suelo se le abría bajo los pies. Leyó los nombres. 1 vez, 2 veces, 3 veces, porque su cerebro, en un acto de defensa, se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Valentina Ruiz López. La respiración se le cortó. Tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no desplomarse. «No, no, esto tiene que ser un error», susurró, más para sí misma que para el funcionario. Pero no, no había error. El nombre de Valentina aparecía no en uno, sino en todos los documentos de las propiedades que, hasta hace poco, estaban a nombre de ella y Santiago. «Aquí», continuó el hombre, señalando la pantalla. «Aquí puede ver la fecha de traspaso, las firmas y el registro de notario. Todo parece», se detuvo, notando el rostro desencajado de Isabela. «Bueno, legalmente en orden». Las manos le temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Sentía como el calor le subía por el cuello, como el corazón le golpeaba las costillas. Su cabeza zumbaba, y por un momento creyó que se desmayaría allí mismo. Pero no, no iba a caerse. No iba a darle a nadie ese espectáculo. «¿Hay alguna copia de estos documentos?», preguntó, obligando a su voz a sonar lo más firme posible. «Por supuesto. Aquí puedo imprimirle todo», respondió el hombre, ajeno al drama que se estaba desatando frente a él. Tecleó, imprimió y le pasó un sobre con todos los papeles. Isabela los tomó con manos temblorosas. Salió del registro tambaleando, como si hubiera recibido una paliza. Y, en efecto, emocionalmente la había recibido. Sentada en su coche, respiró hondo mientras recorría una y otra vez las hojas. Allí estaba todo: fechas, firmas, testigos y, sobre todo, la prueba irrefutable de que su marido no solo la engañaba en la cama, también lo hacía en cada aspecto de su vida. Pero después del temblor, llegó el fuego. Ese fuego que nace del fondo del estómago cuando entiendes que te han querido borrar del mapa. Y no, ella no iba a permitirlo. Porque si Santiago y esa víbora de Valentina creían que se iban a salir con la suya, estaban a punto de descubrir que la peor enemiga que puede tener un traidor es una mujer traicionada, humillada y furiosa. Mientras guardaba los papeles, con lágrimas acumuladas pero sin caer, se dijo en voz baja: «Muy bien, muy bien. Ustedes han firmado su sentencia. Me han subestimado. Y eso les va a costar caro. Muy caro». Encendió el motor y, con una mezcla de rabia y dignidad, arrancó rumbo a su casa. Pero ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Algo dentro de ella se había roto. Sí, pero también algo nuevo había nacido. Algo mucho más peligroso, mucho más fuerte, mucho más superador. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo seco dentro de la casa. Isabela entró arrastrando los pies, con la carpeta de documentos pegada contra el pecho,
como si de alguna manera ese sobre pudiera sostenerle el alma que sentía a punto de desmoronarse. Caminó hasta la sala, se dejó caer sobre el sofá y miró el techo. Por primera vez, la casa ya no se sentía como su hogar. No, ahora se sentía como el escenario perfecto de una mentira cuidadosamente construida. Y lo más irónico es que mientras todo eso pasaba, Santiago andaba por ahí, creyendo que ella seguía siendo esa mujer ciega, dócil, que jamás sospecharía de nada. Ese pensamiento le provocó una risa amarga, una carcajada seca, desgarradora, de esas que no salen del humor, sino del dolor más profundo. «¡Qué idiota fuiste, Isabela! ¡Qué idiota!», se repetía mientras se limpiaba las lágrimas con furia. No podía permitirse quebrarse. No ahora, porque entendía perfectamente que la batalla que se avecinaba no era una cualquiera. Esto no era un simple divorcio ni una pelea de pareja. Esto era una guerra silenciosa, calculada, donde quien moviera mejor las piezas ganaba. Y si algo había aprendido de Santiago durante años de matrimonio, era que en los negocios no ganaba el más fuerte, sino el más inteligente. Se levantó, respiró hondo y fue directamente al estudio. Abrió el escritorio, sacó su vieja libreta de notas, esa donde solía anotar cosas importantes, ideas, pendientes, y la abrió en una página en blanco. En la parte superior escribió en letras grandes y rojas, «Plan de supervivencia». Porque eso era, un plan para recuperar su vida, su dignidad y todo lo que él intentaba arrebatarle. El primer paso estaba claro, debía mapear absolutamente todo. Cuentas, propiedades, acciones, vehículos, seguros. Todo, lo que estaba a su nombre, lo que estaba en nombre de ambos, y sobre todo, lo que Santiago había intentado desaparecer a través de Valentina. Tenía que asegurarse de no dejar ni un solo cabo suelto, porque sabía que este tipo de traición no venía sola. Detrás de ella, seguro había más sorpresas escondidas. Abrió su computadora, accedió a las cuentas bancarias conjuntas, o mejor dicho, lo que quedaba de ellas, y ahí estaba la primera bomba. La cuenta de ahorros conjunta que habían creado años atrás estaba prácticamente vacía. Solo quedaban algunos cientos de dólares. De los casi 200,000 que guardaban, no quedaba nada. Desaparecidos. Cerró los ojos, apretó los puños. Muy bien, Santiago, jugamos fuerte. Entonces, pensó. Porque si él creía que ella iba a quedarse mirando cómo le despojaban de todo, es que no conocía de verdad a la mujer que tenía en casa. Hasta ahora, había sido amorosa, compañera, entregada, pero cuando la traición es tan grande que te rompe los huesos del alma, lo que nace de las cenizas es una versión de ti misma que ni tú sabías que existía. Siguió revisando. Las cuentas de inversiones también estaban vacías. Lo mismo con los fondos de ahorro, las tarjetas conjuntas y hasta el seguro de vida que tenían juntos. Todo había sido vaciado con una precisión quirúrgica que solo podía venir de alguien que llevaba meses planeándolo. Y lo peor es que hasta la casa donde vivían juntos estaba en proceso de transferencia. Hasta esto, Santiago, hasta la casa donde dormimos juntos, donde hicimos el amor, donde construimos una familia, donde soñamos juntos. Murmuraba mientras recorría los documentos con los ojos llenos de rabia y lágrimas contenidas. Era como ver cómo arrancaban pedazos de su vida, uno por uno, sin piedad. Y fue justo en ese momento cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó unos segundos en contestar, pero algo dentro de ella, ese sexto sentido que pocas veces falla, le dijo que debía hacerlo. Deslizó el dedo y atendió. ¿Aló?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque su interior fuera un campo de batalla. Del otro lado, una voz masculina, grave, casi susurrante. «Señora Isabela, no me conoce, pero debe saber algo. Su esposo no está haciendo solo lo que usted cree. Está preparando algo más. Algo mucho más grande. Usted no tiene idea de lo que le está preparando». Isabela sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Quién es usted? ¿Qué sabe?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque las piernas le temblaban como si fueran de papel. «No puedo hablar más. Solo le digo una cosa, abra bien los ojos. Lo que vio es solo la punta del iceberg». Y la llamada se cortó. Se quedó mirando el teléfono, paralizada, con la respiración agitada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor dentro de su pecho. ¿Qué quería decir? ¿Qué más podía estar ocultando Santiago? Porque si la traición amorosa ya la destruía,
y el despojo financiero la revolvía a las entrañas. ¿Qué más podía haber detrás? Y en ese instante, algo dentro de ella cambió. Lo que antes era rabia, ahora se transformaba en fuego puro. Un fuego que quemaba, sí, pero que también la iluminaba. Porque entendió que lo que venía por delante ya no era una simple pelea. Era la guerra definitiva. Y ella no pensaba perderla. Las palabras de aquella llamada no dejaban de retumbar en su cabeza. Usted no tiene idea de lo que él está preparando. Isabela no sabía quién era ese hombre, ni por qué la había llamado, pero lo que sí sabía era que no estaba mintiendo. Su intuición se lo gritaba, porque cuando la vida te muestra que la traición viene de la persona que duerme contigo, aprendes rápido a escuchar esas alarmas internas que antes ignorabas. Sentada frente a su computadora, respiró hondo y tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Si esto es una guerra, necesito aliados. Y si no los tengo, los voy a crear, pensó mientras buscaba el contacto de un abogado que alguna vez le recomendaron. Uno de esos que no aparecen en Google, pero que todo el mundo conoce en voz baja cuando se habla de proteger patrimonios y ganar batallas silenciosas. ¿Marco, licenciado Mateo Fuentes? Preguntó con voz firme, aunque por dentro sentía que se le iba a salir el corazón. Del otro lado, una voz segura, grave, casi cortante. Hable. ¿Quién la refiere? Isabela tragó saliva. Digamos que, la necesidad urgente de no quedarme sin nada. Necesito proteger lo que me pertenece, y necesito hacerlo ya. Hubo silencio por unos segundos, hasta que el abogado respondió con un tono que no dejaba lugar a dudas. Perfecto. Nos vemos en mi oficina en una hora. Sin perder tiempo, agarró la carpeta con los documentos que imprimió en el registro y salió de la casa como una bala. Mientras conducía, su mente no paraba de girar. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más le estaban escondiendo? Si Santiago había tenido la sangre fría de transferir propiedades, vaciar cuentas y engañarla en su propia cara, ¿por qué detenerse ahí? No, seguramente había mucho más que descubrir. La oficina del abogado era todo lo que uno espera de alguien que se dedica a resolver problemas que nadie quiere que salgan a la luz. Discreta, sobria, sin letreros llamativos. Mateo la recibió con una sonrisa leve, pero con una mirada que lo decía todo. Aquí se viene a pelear y a ganar. Isabela le puso los documentos sobre la mesa. Esto es lo que tengo, pero siento que hay más. Mucho más. Mateo revisó los papeles con rapidez, asintiendo. Esto es grave, sentenció. Pero también es solucionable, si actuamos rápido. Lo que su marido ha hecho no es solo una traición emocional. Es un acto de vaciamiento patrimonial en toda regla. Usted tiene derechos, señora, pero necesita pruebas. Todas las que podamos conseguir. Ella asintió. Quiero todo. Quiero saber cada movimiento, cada cuenta, cada documento, cada mentira. No pienso permitir que este miserable me quite lo que es mío. Mateo cruzó los brazos, sonrió apenas y agregó. Entonces, señora Isabela, bienvenida a la guerra. En cuestión de minutos, Mateo ya había contactado a un detective privado. Uno de esos que, como él mismo describió, no dejan piedras sin levantar. Lo que va a descubrir, puede que no le guste, le advirtió. Y ella, con los ojos llenos de determinación, respondió. Si hay algo peor que la verdad, es vivir engañada. Estoy lista. Pasaron apenas 2 días. 2 días que se sintieron como años. 2 días donde Isabela apenas podía dormir, comer o concentrarse en otra cosa que no fuera la posibilidad de que el iceberg que apenas había visto escondiera un monstruo mucho más grande bajo la superficie. Hasta que, finalmente, su teléfono sonó. Señora Isabela, era la voz del detective. Necesito que venga a la oficina. Lo que encontramos, usted tiene que verlo con sus propios ojos. El tono no dejaba lugar a dudas. Algo gordo, algo grave, algo que cambiaría todo. Al llegar, el detective la recibió con un gesto serio. Sobre la mesa había un sobre grande, de esos Manila, que parecía pesar toneladas solo con estar allí. Aquí tiene, dijo él, empujando el sobre hacia ella. Le advierto, esto no es fácil de digerir. Isabela respiró hondo, cerró los ojos un segundo y abrió el sobre. Las primeras fotos la dejaron sin aire. Santiago, con Valentina. Sí, eso no era novedad. Lo que la descolocó fue la presencia de un tercer personaje en varias de esas imágenes. Un hombre, no uno cualquiera, uno que conocía, uno que había estado en su casa, que había compartido su mesa.
que había abrazado a sus hijos. Ricardo, el mejor amigo de Santiago, el mismo que ella consideraba como de la familia. Las manos le temblaron tanto que las fotos casi se le cayeron. No, no puede ser, balbuceó, sintiendo como la náusea le subía desde el estómago. El detective asintió, con cara de circunstancias. Lamentablemente, sí, y no es solo eso. Sacó otra carpeta, llena de extractos bancarios, correos interceptados y capturas de pantalla. Mire, Ricardo no solo es cómplice, es socio, y lleva años ayudando a su marido a mover dinero, abrir cuentas offshore y transferir activos a nombre de terceros. Isabela sintió que el mundo se le venía encima. El dolor se mezclaba con la furia, la incredulidad con el asco. Todos estos años, y todo era mentira. Tanto fingieron, tanto me subestimaron. Se preguntaba mientras pasaba las páginas, una tras otra, descubriendo que no solo la traición era amorosa, era una traición de vida entera. Por primera vez, entendió que la herida era mucho más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de una amante ni de bienes materiales. Se trataba de la burla más vil, de la humillación más cruel que alguien puede hacerle a quien le entregó su confianza, su amor y su vida. Pero en lugar de romperse, algo dentro de ella terminó de encenderse. Porque cuando una mujer se ve traicionada por todos los frentes, o se quiebra, o se convierte en la tormenta más devastadora que alguien haya conocido. Y ella ya sabía perfectamente qué camino iba a elegir. Las manos de Isabela temblaban mientras sostenía aquellas fotografías, pero sus ojos ya no eran los de una mujer herida. Eran los de alguien que ha cruzado el umbral del dolor y ha encontrado, al otro lado, algo mucho más poderoso, la furia transformada en determinación. Porque ya no había vuelta atrás. No después de descubrir que Ricardo, ese hombre al que alguna vez llamó hermano, era parte activa de la traición más sucia y cruel que había vivido. Cerró la carpeta de golpe, respiró hondo y miró al detective con una frialdad que ni ella misma reconocía en su propia voz. Quiero saber todo, todo, cada movimiento, cada cuenta, cada reunión, cada mentira. Quiero los nombres, los documentos, los datos. No voy a dejar que estos malnacidos se salgan con la suya. El detective asintió, serio, casi intimidado. Ya estamos en eso. Le aseguro que, cuando terminemos, no les va a quedar ni dónde caer muertos. De regreso a casa, mientras conducía, los recuerdos la golpeaban uno tras otro. Las cenas familiares donde Ricardo le contaba anécdotas, los abrazos fingidos, los consejos que le daba como si fuera realmente su aliado. ¡Qué bien jugaste tu papel, desgraciado! ¡Qué bien fingiste ser mi amigo mientras me clavabas el puñal por la espalda! Pensaba apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero si algo estaba aprendiendo en este proceso superador, era que el dolor ya no la debilitaba. No, ahora el dolor era gasolina, era fuego, era el motor que la estaba convirtiendo en alguien que jamás pensó ser. Una mujer que, después de ser derribada, se levanta, y se levanta más peligrosa que nunca. Esa misma noche, Santiago llegó a casa como si nada. Traje impecable, perfume caro, sonrisa falsa. Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó, besándola en la mejilla, como si no llevara meses destruyendo su vida a sus espaldas. Isabela lo miró y sonrió. Pero no era una sonrisa de amor. No, era la sonrisa de quien sabe que su enemigo está a punto de caer, y ni siquiera lo sospecha. Perfecto, respondió, con una voz que incluso la sorprendió a ella misma. Estuve haciendo algunos trámites, cosas del trabajo, ya sabes. Santiago asintió, mientras se servía un whisky, totalmente ajeno al huracán que se estaba gestando en ese momento justo frente a sus narices. Durante la cena, Isabela lo observaba con atención. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Le sorprendía cómo podía mentir con tanta naturalidad, cómo podía mirarla a los ojos y sonreír, sabiendo todo lo que le estaba haciendo. ¡Qué nivel de cinismo, qué frialdad! Ojalá supieras, Santiago, que hoy mismo te estoy cavando la tumba, y tú ni te enteras, pensaba mientras jugaba con el tenedor sobre el plato. Cuando terminaron de cenar, Santiago subió al estudio, como hacía siempre, bajo la excusa de revisar unos correos. Isabela lo siguió en silencio, deteniéndose en la puerta, observando cómo él se acomodaba frente a la computadora, revisando documentos, quién sabe qué más estaría planeando. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo, con una dulzura falsa que la asombró incluso a ella: «Cariño,
He estado pensando. Deberíamos celebrar nuestro aniversario con algo especial este año. Santiago la miró, sorprendido, pero sonrió. Claro, amor, lo que tú quieras. Pensé que podríamos, no sé, renovar nuestros votos. La frase salió de sus labios tan natural, tan convincente, que ni un actor profesional habría podido hacerlo mejor. Santiago la miró con un leve destello de desconfianza en los ojos. ¿Renovar votos? Repitió. Sí, dijo ella, avanzando un paso, acariciándole el hombro. Me he dado cuenta de que a veces dejamos que la rutina nos consuma. Quiero que volvamos a ser esos que éramos antes. Por dentro, una carcajada le recorría el pecho, porque mientras él pensaba que ella estaba cayendo otra vez en su red de mentiras, en realidad, era ella quien estaba tejiendo una red mucho más fina, mucho más peligrosa. Una que, cuando se cerrara, no solo lo atraparía a él, sino también a su amante y a su querido cómplice, Ricardo. A la mañana siguiente, se reunió nuevamente con Mateo, su abogado. Lo que quiero ahora, le dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas, es impedir que ese contrato final se firme. Necesito encontrarlo. Necesito destruirlo antes de que lo firmen. Mateo asintió, serio. Y hay más, agregó ella, abriendo su libreta de notas donde, con letra clara y firme, había escrito un título que hablaba por sí solo: Plan Venganza. Vamos a jugar en su terreno, Mateo, sentenció, mientras lo miraba fijamente a los ojos. Ellos juegan con mentiras, con trampas, con traición. Pues bien, vamos a usar su propio juego contra ellos. Solo que esta vez, la que va a ganar soy yo. Mateo sonrió. No cualquier sonrisa. Era la sonrisa de un tiburón que huele la sangre en el agua. Entonces, Isabela, prepárese, porque lo que vamos a hacer no tiene marcha atrás. Y mientras Santiago y sus cómplices seguían creyendo que el plan seguía en marcha, sin saberlo, las piezas del tablero estaban a punto de moverse. Y cuando se movieran, más de una máscara iba a caer. Las horas pasaban lentas, pesadas, como si el universo estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Pero Isabela ya no era la mujer que temblaba de miedo y de rabia hace unos días. Ahora caminaba segura, con paso firme, como quien sabe que el enemigo no sospecha que la bomba está a punto de estallar justo bajo sus pies. Esa misma tarde, mientras Santiago creía que todo seguía bajo control, Isabela puso en marcha la primera fase de su plan. Lo llamó, usando esa voz dulce que él conocía tan bien, la misma que tantas veces le pidió con ternura que llegara temprano a casa, que apagara el celular durante las cenas, que recordara su aniversario. Peticiones que él, claro, siempre ignoraba. Amor, estaba pensando, empezó ella, pausando, midiendo cada palabra. Hace mucho que no tenemos un momento solo para nosotros. Santiago, como buen narcisista, mordió el anzuelo sin pensarlo. Es cierto, mi vida. Te lo he dicho, últimamente el trabajo me absorbe. Mintió, mientras seguramente repasaba en su mente cómo repartiría la fortuna que estaba a punto de robarle. Quiero invitarte a cenar. Esta noche, un lugar especial, solo tú y yo. Silencio. Luego, la respuesta que ella ya esperaba. Perfecto, amor. Me parece una gran idea. Colgó el teléfono con una sonrisa. Pero no era una sonrisa de amor. No, era la sonrisa de quien se prepara para cortar la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente sigue creyendo que tiene el control. Rápidamente llamó a Mateo. Todo está listo. Esta noche voy a empezar a mover las piezas. Necesito que tú sigas buscando el contrato pendiente, ese que aún no han firmado. Mateo, al otro lado, respondió con su habitual voz segura. Mis contactos ya lo están rastreando. Hay un documento clave que, si no se firma, les arruina el plan entero. Y créame, Isabela, estamos muy cerca. Cuando llegó la noche, Isabela se vistió como nunca antes. Ese vestido rojo que guardaba para ocasiones especiales, tacones que resonaban con autoridad, cabello perfectamente suelto, labios rojos como advertencia. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Mírate, pensaban que estabas destruida. Pobres ilusos, se dijo en voz baja antes de salir. El restaurante estaba lleno, pero Santiago había reservado un salón privado, el mismo tipo de lugar donde semanas antes celebraba su traición con Valentina. Qué irónico, pensó mientras caminaba hasta la mesa donde él ya la esperaba, con esa sonrisa de hombre confiado que, si supiera lo que se avecina, habría huido por la ventana. Te ves
Impresionante, dijo él, mirándola con esa mirada falsa que solo los traidores saben fingir tan bien. Gracias, amor. Hoy es una noche muy especial, respondió ella, acomodándose la servilleta sobre las piernas mientras mantenía la sonrisa más falsa pero perfectamente ensayada de su vida. Pidieron vino. La conversación fluyó con esa superficialidad típica de las parejas que fingen estar bien cuando en realidad todo es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Hasta que, en el momento perfecto, ella soltó la bomba. Estaba pensando, quizás deberíamos vender esa propiedad en Valle de Bravo. Ya casi no vamos. Podríamos usar ese dinero para hacer ese viaje que siempre hemos soñado. Santiago casi se atraganta con el vino. ¿Vender Valle de Bravo?, repitió, fingiendo sorpresa. Sí, respondió ella con calma. Y pensé que podríamos aprovechar y hacer una renovación de nuestros votos matrimoniales. Sería como empezar de nuevo. Tú y yo. Clavó la mirada en él, que por un segundo desvió los ojos. Vaya, se rascó la barbilla, pensativo. No sé, amor. Últimamente he estado con tantos proyectos. Su voz tembló levemente. Una pequeña grieta. Una grieta que ella notó al instante. Santiago, interrumpió ella, tomando su mano sobre la mesa. Me he dado cuenta de que te he descuidado, que te he exigido mucho, que hemos estado tan enfocados en el trabajo, en los negocios, que olvidamos lo más importante, lo nuestro. Dicho eso, se llevó la mano al pecho, como si contuviera un suspiro de culpa. Por dentro, se carcajeaba, porque sabía perfectamente que cada palabra era un dardo envenenado que lo adormecía más y más. Él sonrió, creyendo que estaba recuperando terreno. ¿Sabes qué? Tienes razón. Deberíamos hacerlo. Renovemos nuestros votos. Empecemos de cero. Y al decir eso, levantó su copa, brindando por un futuro que él, pobre iluso, pensaba que tenía asegurado. Cuando terminó la cena, se despidieron con un beso en la mejilla. Santiago se fue creyendo que lo tenía todo bajo control, que Isabela había caído otra vez bajo su encanto, que nunca sospecharía nada, que podría seguir adelante con su plan sin problemas. Pero mientras se desaparecía en su coche, Isabela sacó su celular y llamó a Mateo. Hay una cláusula, empezó a decir, mientras abría su libreta. Una cláusula en nuestro contrato de matrimonio que él ni siquiera recuerda que existe. Y esa cláusula nos da la ventaja definitiva. Del otro lado, Mateo no tardó ni un segundo en responder. Lo sé, justo la encontré esta tarde. Y déjeme decirle algo, Isabela. Santiago acaba de firmar, sin saberlo, su sentencia. Mientras colgaba, se quedó mirando las luces de la ciudad desde el ventanal del restaurante. Sabía que el juego aún no había terminado, pero lo que Santiago ignoraba es que las reglas habían cambiado. Y ahora, la que mandaba era ella. A partir de esa noche, algo cambió definitivamente en Isabela. Ya no se movía impulsada solo por el dolor, ni por el desconcierto. Ahora caminaba impulsada por un propósito: ganar, recuperar lo que era suyo, destruir a quienes la habían traicionado y, sobre todo, demostrarle al mundo, y a ella misma, que una mujer traicionada no es sinónimo de derrota, sino de renacimiento. Los días siguientes fueron una coreografía perfectamente calculada. Cada sonrisa que le dedicaba a Santiago, cada caricia, cada cena preparada, todo formaba parte de una puesta en escena digna de un Oscar. Porque si él pensaba que ella seguía siendo la esposa ingenua que no veía lo que pasaba a sus espaldas, estaba más perdido de lo que jamás imaginó. Mientras él seguía con su rutina de mentiras y falsedades, Isabela comenzó a moverse por otros círculos. Se presentó, de manera casual, en las oficinas de la empresa de Santiago. Saludó a los empleados, a los inversores, a los socios. Y, con la excusa de querer entender mejor los negocios de su marido, empezó a participar en reuniones, a hacer preguntas y a tomar notas. Muchas notas. Saben, siempre he estado del lado de casa, pero creo que es hora de que también entienda más sobre el negocio. Después de todo, somos un equipo, decía, mientras sonreía a los inversionistas que, al principio, la miraban con cierta sorpresa, pero rápidamente aceptaban su presencia. Porque, al fin y al cabo, ¿quién iba a sospechar de una esposa interesada en aprender? Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa sonrisa impecable, de esos ojos amables, había una mente que trabajaba día y noche, uniendo piezas, conectando datos, detectando inconsistencias.
porque donde los demás veían balances y proyecciones, ella veía pistas. Rastros de una traición mucho más profunda de lo que jamás imaginó. Por las noches, cuando Santiago llegaba a casa, todo era normalidad. Cena, risas, alguna copa de vino, y hasta promesas de ese supuesto viaje que planearían tras la venta de Valle de Bravo. «Estamos en un gran momento, Isa», le decía a él, acariciándole la mano mientras le sonreía como si fuese el marido perfecto. «Lo sé, amor. Y lo mejor es que lo mejor está por venir», respondía ella, conteniendo una carcajada interna. Lo que Santiago ignoraba es que mientras dormía, Isabela analizaba contratos, revisaba cuentas, cruzaba información. Mateo y el detective le enviaban reportes casi a diario. Y cada reporte era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo. Una muralla que, cuando cayera sobre Santiago y sus cómplices, no dejaría piedra sobre piedra. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina principal, uno de los inversionistas, don Ernesto, un hombre mayor, de mirada aguda, le lanzó una pregunta que la dejó helada. «Isabela, permítame preguntarle algo. ¿Usted confía 100% en Santiago?» Por un instante, el tiempo se detuvo. Pudo sentir como la sangre le subía al rostro, como el estómago se le encogía. Pero, como buena actriz que se había vuelto, sonrió. «Por supuesto, don Ernesto. Es mi esposo. Hemos construido esto juntos». «¿Por qué lo pregunta?», contestó, dejando escapar una risa ligera, mientras en su interior la frase retumbaba como un trueno. «¿De verdad confío en él?». «¡Qué pregunta tan poderosa! ¡Qué pregunta tan dolorosa!». Don Ernesto desvió la mirada, claramente incómodo, como si se hubiera dado cuenta de que quizás había hablado de más. «No, nada. Solo que en los negocios, uno debe estar siempre seguro de quien tiene al lado». Y con esa frase, el silencio se apoderó de la sala. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, Isabela reflexionaba. «Qué ironía. Durante años pensé que el amor y la confianza iban de la mano, que el amor era suficiente para sostener cualquier cosa. Qué estúpida fui. En el amor, como en los negocios, confiar ciegamente puede ser la más cara de las inversiones». Pero no, ella ya no estaba dispuesta a seguir invirtiendo en algo que solo le daba pérdidas emocionales y materiales. Ahora, cada paso, cada movimiento, cada palabra que salía de su boca estaba calculada. Porque si Santiago quería jugar, ella iba a enseñarle lo que era jugar de verdad. Lo que no sabía, lo que ni en sus peores pesadillas podría imaginar, es que Isabela estaba a punto de descubrir la última pieza del rompecabezas. La más peligrosa, la que lo cambiaría todo. Era curioso cómo, mientras más avanzaba, más comprendía que nada de lo que había vivido hasta ahora había sido realmente suyo. Ni los años de matrimonio, ni las promesas, ni las risas, ni mucho menos los bienes que, hasta hace poco, creyó compartir con Santiago. Todo era un espejismo, un teatro perfectamente montado donde ella había sido, durante años, la actriz principal, pero sin saberlo. Esa mañana, mientras revisaba por enésima vez los reportes que el detective le enviaba, algo le llamó la atención. Un detalle, un pequeño documento que, a simple vista, parecía irrelevante. Pero no, había algo raro. Se trataba de una transferencia bancaria que no cuadraba con los movimientos anteriores. No era grande, no era escandalosa, pero tampoco estaba ahí por accidente. Marcó directamente a Mateo. «Necesito que revises esto. Hay algo raro aquí», le dijo, mientras le enviaba la captura. «No sé qué es, pero lo presiento». Mateo, del otro lado, tardó apenas minutos en responderle. «Isabela, esto es más grave de lo que pensábamos. Ven a la oficina. Ya». Su tono no admitía discusión. El trayecto hasta la oficina fue eterno. Conducía con el pecho apretado, con el corazón golpeándole las costillas, con las manos temblorosas. ¿Qué puede ser peor que todo lo que ya sé? ¿Qué más me pueden ocultar?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Cuando llegó, Mateo estaba esperándola en la sala de reuniones, junto al detective, ambos con expresiones tensas, serias, casi sombrías. «Siéntate», le pidió Mateo, mientras le pasaba una carpeta negra, mucho más gruesa que las anteriores. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo como el estómago se le encogía. «La pieza que faltaba», respondió el detective, cruzándose de brazos.
El documento que explica por qué Santiago ha estado tan desesperado por sacarte del mapa. Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que leyó, la dejó sin aire, sin palabras, sin vida, por un instante. Entre los contratos falsificados, las transferencias ocultas y los registros bancarios, había un documento con una firma. Pero no cualquier firma, era su propia firma, una que ella jamás había puesto en ningún papel. Una que estaba estampada en un contrato de venta de uno de los inmuebles más valiosos que tenían como pareja. Esto es falsificado, susurró, llevándose la mano a la boca, sintiendo como las lágrimas le nublaban la vista. Mateo asintió, apretando los labios. Lo es. Santiago falsificó tu firma para vender esa propiedad. Y no solo eso, la venta fue hecha a nombre de una empresa fantasma. Una que descubrimos que abrió otro documento, a nombre de Ricardo. Isabela sintió que todo giraba a su alrededor, que el mundo entero se desmoronaba, que el aire pesaba toneladas. No puede ser que hayan llegado tan lejos, que hayan sido capaces de algo así, se repetía, mientras repasaba con los dedos la curva de esa firma falsa, perfecta, tan parecida a la suya que cualquiera habría jurado que era auténtica. Esto es un delito serio, continuó Mateo. Y lo que es peor, es que esto demuestra que no solo te traicionaron emocionalmente, también cometieron fraude, estafa. Esto ya no es solo un asunto de matrimonio, Isabela. Esto es una guerra legal. El detective añadió, con voz grave. Y créame, están a punto de perderla. Por unos segundos, sintió que iba a romperse, que iba a caerse al suelo y quedarse ahí, hecha pedazos, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Pero no iba a darles ese gusto. No después de haber llegado tan lejos. No después de todo lo que había descubierto. Si ellos pensaban que falsificar su firma, robarle, mentirle y humillarla la iba a destruir, estaban muy equivocados. Apretó los puños. Sus ojos, llenos de lágrimas, se transformaron en dos cuchillas afiladas. Perfecto, susurró. Si querían guerra, la van a tener. Pero no se imaginan el tamaño de la tormenta que les viene encima. Mateo la miró y sonrió apenas. Isabela, usted no es la víctima en esta historia. Usted es la heroína. Y le aseguro que los vamos a destruir. Mientras guardaba los documentos, mientras respiraba hondo intentando no desmoronarse, entendió que acababa de cruzar un punto de no retorno. Porque ya no había lugar para la piedad, ni para el amor, ni para los recuerdos. Ahora, solo quedaba la venganza. Y lo que Santiago, Valentina y Ricardo no sabían, es que Isabela ya no iba a defenderse. No, ahora iba a atacar. A partir de ese día, algo en Isabela cambió para siempre. Lo que antes era dolor, ahora se había convertido en una frialdad quirúrgica. Ya no quedaba espacio para el llanto, ni para la tristeza, ni para los recuerdos felices. Cada vez que su mente intentaba llevarla de vuelta a esos días en los que creía tener una vida perfecta, ella misma se sacudía y se repetía mentalmente: no, eso nunca fue real. Todo fue una farsa. Con los documentos en la mano, la firma falsificada y las pruebas de fraude bien guardadas, supo que ahora tenía la carta más poderosa en este juego sucio. Porque ya no se trataba solo de una traición emocional, ni siquiera de un robo patrimonial. Ahora estaba frente a un delito. Y si algo sabía del mundo donde Santiago se movía, era que los empresarios como él valoraban más su imagen que cualquier otra cosa. Lo primero que hizo fue reunirse nuevamente con Mateo. Quiero que prepares todo. Quiero congelar sus cuentas. Quiero que no puedan mover ni un centavo. Quiero que cada paso que den, tropiecen con un muro legal. Que sientan en carne viva lo que significa meterse conmigo. Mateo, con una sonrisa de tiburón, asintió. Señora Isabela, es exactamente lo que vamos a hacer. Mientras tanto, el detective seguía rastreando más movimientos. Cada día encontraba algo nuevo, más sucio, más despreciable. Cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, transferencias disfrazadas de compras inexistentes. Era como abrir una caja sin fondo donde la traición no tenía límites. Pero no se trataba solo de dinero. Santiago también había comenzado a mover contactos, a intentar protegerse, a esconder rastros. Lo que no sabía era que Isabela iba varios pasos adelante, porque mientras él seguía creyendo que ella seguía en la oscuridad, ella ya había comenzado a contactar, uno, a los socios más importantes de la empresa.
disfrazando sus intenciones con sonrisas, con supuestos deseos de entender más del negocio, con la dulce máscara de una esposa amorosa que simplemente quería apoyar a su marido. Y mientras hablaba con ellos, dejaba caer pequeñas semillas de duda. Frases sutiles, preguntas inocentes. Santiago ha estado tan ocupado últimamente. A veces me pregunto si no está llevando demasiadas cosas solo. ¿No creen?, decía, mientras jugaba con la copa de vino entre los dedos. Y claro, las miradas se cruzaban, las cejas se arqueaban, y las sospechas comenzaban a germinar. Hasta que un día, mientras revisaba los últimos reportes que Mateo le envió, recibió una llamada que cambiaría todo. Isabela, la voz del detective sonaba más seria que nunca. Acabamos de descubrir algo grande. Santiago está organizando un evento, una gala empresarial, algo enorme. Va a ser en 2 semanas. Y te garantizo que allí va a intentar cerrar el negocio más grande de su vida. Isabela sonrió. No una sonrisa amable. No, era la sonrisa de quien, después de meses en el infierno, finalmente ve cómo el enemigo se acerca al abismo, sin saberlo. Perfecto. Entonces, vamos a asegurarnos de que esa noche sea la noche en que todo se derrumbe. Su voz era hielo, afilada, implacable. Esa misma tarde, junto con Mateo, comenzó a preparar su jugada maestra. El primer paso, congelar las cuentas conjuntas y bloquear cualquier intento de movimiento patrimonial a nombre de Santiago. El segundo, enviar notificaciones legales a todos los inversionistas clave, informando que había irregularidades en los contratos recientes y que cualquier movimiento debía ser aprobado por ambos cónyuges. Pero el tercero era el más delicioso de todos. Organizar una sorpresa para la gala. Una que nadie, absolutamente nadie, vería venir. La ironía de todo esto era que Santiago, mientras tanto, seguía creyéndose el rey del tablero. Paseaba con Valentina, se reunía con Ricardo, brindaban por su supuesta victoria, mientras Isabela los observaba desde la sombra, anotando, midiendo, calculando, esperando el momento exacto para hundirles la estaca en el corazón. Y como si el universo quisiera colaborar con su plan. Esa misma noche, Santiago llegó a casa más confiado que nunca. Amor, tengo algo que contarte. Estamos a punto de cerrar un acuerdo millonario. Vamos a estar mejor que nunca. Ya verás, le dijo, besándola en la mejilla, sin saber que sus palabras, más que promesas, eran epitafios. Isabela, fingiendo la mejor actuación de su vida, lo abrazó y le sonrió. Me alegra tanto, mi amor. Qué ganas de celebrar, dijo, mientras en su mente solo había un pensamiento. Sí, Santiago, vamos a celebrar, pero va a ser la celebración más amarga de tu vida. Esa noche, mientras él dormía profundamente, soñando con su falso triunfo, Isabela redactaba desde su computadora la última parte del plan. Un correo, un simple correo, que llegaría, en el momento exacto, a las manos correctas. Un correo que traería consigo la tormenta más devastadora que Santiago, Valentina y Ricardo habían visto en toda su miserable existencia. Porque si ellos pensaban que la traición no tenía precio, estaban a punto de descubrir que el precio era altísimo. La ciudad brillaba más de lo habitual aquella noche. Las luces de los edificios, los coches de lujo que desfilaban frente al salón de eventos, y los invitados vestidos de gala daban a la escena un aire casi cinematográfico. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie, porque bajo esa alfombra de lujo, elegancia y falsos aplausos, estaba escondida una verdad podrida, lista para explotar. Isabela llegó temprano, no como invitada, no como acompañante, sino como la dueña silenciosa del juego que estaba a punto de comenzar. Su vestido negro, con un escote que gritaba elegancia y poder, contrastaba con el rojo intenso de sus labios. Su mirada, fría como el acero, atravesaba la sala mientras observaba cada movimiento, cada sonrisa falsa, cada apretón de manos hipócrita. Desde lejos, lo vio. Santiago, sonriendo, saludando, posando para las cámaras. A su lado, Valentina, impecable, radiante, vestida de blanco como si pretendiera disfrazarse de pureza. ¡Qué ironía!, pensó Isabela, mientras disimulaba su presencia entre los invitados. Lo que ellos no sabían era que la tormenta ya estaba dentro del salón. Los discursos comenzaron. Primero los socios menores, luego algunos inversionistas, y finalmente, Santiago subió al escenario. Con ese porte altivo,
esa sonrisa de empresario exitoso que tanto había cultivado. Bienvenidos todos a esta noche tan especial. Empezó, mientras las cámaras transmitían en directo el evento. Hoy celebramos el inicio de una nueva etapa, de un futuro brillante para nuestra empresa. Y bla, bla, bla. Las mismas palabras vacías de siempre. Isabela cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Sabía que el momento estaba cerca. Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Mateo. Todo listo. En 3 minutos empieza el show. Y, sin perder la compostura, Isabela caminó lentamente hacia el fondo del salón, donde estaba el área técnica. Nadie la detuvo. Nadie sospechó. Porque, a ojos de todos, seguía siendo la esposa perfecta, la sombra sumisa detrás del gran hombre. Cuando Santiago terminó su discurso, las luces se atenuaron. Y para cerrar este momento, queremos compartir con ustedes un video muy especial. Una recopilación de los mejores momentos de nuestra trayectoria. Anunció, mientras el público aplaudía. Pero lo que apareció en la pantalla no fue ni de cerca lo que él esperaba. Primero, una imagen, un contrato, suma al área de la firma, y una voz, perfectamente editada, preguntó: ¿reconoces esta firma, Santiago? Su sonrisa se congeló. Su rostro perdió todo color. Miró hacia la cabina técnica, luego hacia los invitados. Un murmullo comenzó a recorrer la sala. La imagen cambió. Aparecieron correos electrónicos, transferencias bancarias, conversaciones filtradas, fotos, documentos, todo, cada movimiento sucio, cada mentira, cada fraude, todo lo que Santiago había hecho a espaldas de Isabela y de sus propios socios. El silencio se volvió insoportable. Valentina intentó levantarse de su asiento, pero las piernas le fallaron. Ricardo, desde el fondo, se deslizó hacia la salida como una rata intentando huir de un barco que se hunde, pero era demasiado tarde. Este contrato, continuó la voz en el video, contiene una firma falsificada. Una firma que no pertenece a quien aparece allí. Este documento es prueba de un fraude. Y no es el único. Las imágenes seguían desfilando, una tras otra. Transferencias a cuentas offshore. Venta de propiedades sin autorización. Manipulación de fondos. Una radiografía completa de la traición. Santiago se llevó las manos a la cabeza. Intentaba hablar, decir algo, pero ningún sonido salía de su boca. El sudor le caía por la frente. Su mundo, ese mundo que construyó sobre mentiras, se estaba desmoronando delante de todos. El público, en shock, comenzó a murmurar. Algunos grababan con sus teléfonos, otros se levantaban incómodos. Los inversionistas, con el rostro desfigurado de rabia, se miraban entre ellos. Y la prensa, ¡oh, la prensa! Las cámaras giraron de inmediato hacia Santiago y Valentina, captando cada segundo de su humillación pública. De repente, las luces se encendieron. Y ahí estaba ella, Isabela, de pie, imponente, hermosa, letal. Caminó hacia el escenario mientras todo el salón la seguía con la mirada. Cada paso que daba resonaba como un martillo golpeando el ego destrozado de Santiago. Buenas noches, dijo, tomando el micrófono. Sé que no estaba en la lista de oradores, pero creo que tengo algo que decir. Su voz, firme, elegante, llenó el salón. Hoy es una noche para celebrar. Sí, pero no lo que ustedes creen. Hoy celebramos que la verdad siempre, siempre sale a la luz. Santiago intentó acercarse. Isabela, por favor, balbuceó. No te atrevas a tocarme, le espetó ella, con una frialdad que congeló el aire. Porque si creías que podías robarme, engañarme y destruirme, sin consecuencias, déjame decirte algo, Santiago. Subestimaste a la mujer equivocada. En la pantalla apareció el documento definitivo. La cláusula olvidada en su contrato matrimonial. Esa que establecía que cualquier movimiento patrimonial sin la firma de ambos cónyuges era automáticamente nulo. Y no solo eso, le otorgaba a Isabela el control inmediato del 50% de todo. De la empresa, de las propiedades, de las cuentas, de todo. La gente comenzó a aplaudir. Algunos por nervios, otros por admiración, otros simplemente por el espectáculo más épico que habían presenciado en sus vidas. Y mientras Santiago se llevaba las manos al rostro, desmoronado, y Valentina intentaba desaparecer en la silla, Isabela sostuvo el micrófono con una sonrisa. Espero que estén disfrutando la gala, porque esta sí que no la van a olvidar nunca.
Por unos segundos, que parecieron eternos, el salón quedó en un silencio tan brutal que podía escucharse el zumbido de las cámaras enfocando cada rostro desencajado. Los flashes no dejaban de disparar. Las miradas iban y venían entre Isabela, imponente, erguida como una reina, y Santiago, que parecía una sombra de sí mismo, encorvado, pálido, completamente deshecho. Santiago intentó recomponerse. Acomodó su saco, carraspeó, buscó con la mirada alguna salida, una grieta por donde escapar de aquella pesadilla, pero no había. Isabela, esto no es así. Podemos hablar, podemos resolverlo, balbuceó, con la voz temblorosa, mientras todo el mundo lo observaba, esperando que dijera algo que hiciera más digno su hundimiento. Isabela se giró lentamente hacia él. Lo miró, lo escaneó con la misma frialdad con la que alguien observa a un insecto antes de aplastarlo. ¿Hablar? Repitió con una media sonrisa cargada de veneno. Claro, Santiago. Vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo falsificaste mi firma, de cómo intentaste dejarme sin nada, de cómo transferiste nuestras propiedades a tu amante. Se giró hacia el público. Y sí, señores, esa mujer que ven ahí, Valentina, no solo es la amante de mi esposo, también es la socia de todos estos fraudes. Valentina se llevó las manos al rostro, deseando desaparecer, mientras algunos presentes empezaron a grabarla con sus teléfonos. No, no es cierto, susurraba ella, pero ya no tenía salida. La vergüenza se le caía encima como una avalancha. La pantalla, como si tuviera vida propia, seguía reproduciendo imágenes, audios y correos. Conversaciones donde Santiago y Ricardo discutían cómo mover dinero, cómo engañar a Isabela, cómo manipular contratos. Y luego, la joya de la corona, la grabación filtrada donde Santiago decía claramente, que firme o no firme, me da igual. No se va a enterar. Es tan tonta que ni lo notará hasta que ya sea tarde. Las risas que se escuchaban en ese audio ahora eran reemplazadas por un silencio de muerte en el salón. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba. Santiago se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Esto es ilegal. Tú no puedes hacer esto. Intentaba gritar, pero su voz se ahogaba en su propia desesperación. Isabela le respondió, sin bajar el micrófono, con la voz más afilada que jamás había usado. ¿Ilegal? Ilegal es falsificar mi firma. Ilegal es vaciar nuestras cuentas. Ilegal es robarme la vida. Lo mío no es ilegal, Santiago. Lo mío se llama justicia poética. Y sin apartar la mirada, sacó de su bolso un sobre dorado. Lo abrió lentamente, con la misma calma con la que un verdugo afila su hacha antes de la ejecución. Dentro, los documentos que demostraban que, gracias a la cláusula olvidada en su contrato matrimonial, todos los contratos firmados sin su consentimiento eran nulos. Todo lo que Santiago había intentado transferir, volvía automáticamente a ella. Las propiedades, las acciones, el dinero, todo. Y hay más, continuó, girándose hacia el público. Porque no solo estoy aquí para recuperar lo que es mío. Estoy aquí para que todos sepan quién es realmente Santiago. El hombre que algunos consideraban un ejemplo, un líder, un empresario modelo. Su mirada recorrió a los inversores, a los periodistas, a los socios. ¿Este es el tipo de persona en quien quieren confiar su dinero? Las preguntas comenzaron a llover. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Santiago?, preguntó un periodista. ¿Es cierto que falsificó firmas?, disparó otro. ¿Desde cuándo mantiene una relación con la señorita Valentina mientras intentaba despojar a su esposa de sus bienes? La avalancha de preguntas se volvió imparable. Santiago retrocedía, como un animal acorralado. No, no. Esto es un malentendido. Podemos hablar. Isabela, por favor, suplicaba, mientras se llevaba las manos al rostro, con los ojos desorbitados, la cara desencajada, las gotas de sudor deslizándose por su frente. No me hagas esto, balbuceó, casi de rodillas. Pero ella no se movió ni un centímetro. Lo miró desde arriba, con la autoridad de quien ya no siente amor, ni pena, ni compasión. Solo justicia. No te lo estoy haciendo yo, Santiago. Te lo hiciste tú solito. Se giró hacia el público, levantó el micrófono, con una sonrisa impecable, remató. Señoras y señores, este es el hombre al que han estado aplaudiendo durante años. Que sirva de lección. Jamás subestimen a una mujer traicionada. El salón estalló. Algunos aplaudían con nerviosismo. Otros grababan.
Algunos inversionistas salieron indignados, gritando que retiraban su inversión de inmediato. Los periodistas se empujaban para captar cada segundo. Y mientras tanto, Santiago se derrumbaba, allí mismo, frente a todos, de rodillas, hundido, destruido. Y Valentina intentaba escabullirse por un costado, sin éxito, porque los flashes la seguían, las miradas la perseguían, y entendía, al fin, que su ambición la había llevado al peor de los infiernos. Isabela bajó del escenario caminando con la misma elegancia con la que había llegado, porque ese era su show, y el show debía continuar. Las imágenes del escándalo no tardaron ni 5 minutos en estar en todas partes. Las redes sociales ardían. El empresario del año humillado en su propia gala, traición, fraude y doble vida. Así cayó Santiago López, decían los titulares que corrían como fuego sobre pólvora. Los teléfonos de los socios no dejaban de sonar. Los inversionistas desaparecían uno tras otro y los contratos más grandes de la empresa fueron cancelados en cuestión de horas. Santiago seguía allí, de rodillas, con las manos en la cabeza, intentando entender cómo todo se le había escapado de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Ese hombre que se sentía todopoderoso, que pensaba que podía jugar con la vida de Isabela como le daba la gana, ahora no era más que un montón de carne temblorosa, derrotada, humillada frente a cientos de personas y frente al mundo entero. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, trató de escapar por un lateral del salón, pero no lo logró. 2 reporteros la interceptaron. «Señorita Valentina, ¿qué tiene que decir?», le gritaron mientras las cámaras la cegaban. ¿Sabía que estaba participando en un fraude? Ella intentó taparse el rostro, pero sus manos no eran suficientes para ocultar la vergüenza que se le desbordaba por los poros. Yo no sabía», balbuceó, con la voz rota, temblando. Yo solo hacía lo que Santiago decía», gritó, antes de echar a correr por la puerta trasera, perseguida por los flashes. Y mientras eso ocurría, Santiago intentó ponerse de pie. Sus piernas no le respondían. El hombre que hasta hace minutos se paseaba por la gala como un rey, ahora estaba colapsado. Isabela, por favor», suplicaba con los ojos inundados. «Hablemos, te lo ruego, te lo suplico». Extendía las manos hacia ella, como si eso pudiera detener lo inevitable. Pero ella no retrocedió. No bajó la mirada. No sintió pena. Solo se acercó, lo miró desde arriba y, con voz de acero, le dijo: «Tarde, Santiago. Muy tarde. Lo tuviste todo. Me tuviste a mí. Y elegiste destruirlo. Ahora, recoge lo que quede de tus ruinas». Su voz era tan serena, tan mortal, que heló la sangre de todos los que la escuchaban. Las notificaciones legales comenzaron a llegar a los celulares de Santiago y Ricardo al instante. Embargos preventivos, congelación de cuentas, citaciones judiciales. Todo preparado desde hace semanas por Mateo, su abogado, quien sonreía discretamente en una esquina del salón mientras veía cómo se ejecutaba la jugada maestra que él y Isabela habían planeado. Los inversionistas, furiosos, comenzaron a gritar: «Retiro mi dinero de inmediato», exclamó uno. «Nos engañaste a todos, desgraciado», gritó otro, mientras arrojaba su copa al suelo. Algunos empleados de la empresa, que hasta ese día veían a Santiago como un líder intocable, lo miraban ahora con una mezcla de desprecio y miedo, entendiendo que el imperio se estaba cayendo y que no había forma de salvarlo. La seguridad del evento tuvo que intervenir. 2 guardias se acercaron a Santiago para escoltarlo hacia la salida, pero lo encontraron sentado en el suelo, con la mirada perdida, murmurando palabras que nadie entendía. No tenía fuerzas ni para discutir, ni para defenderse, ni siquiera para llorar. Valentina desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que la vieron subir a un taxi, otros que huyó por la puerta de la cocina. Lo único cierto es que su teléfono dejó de estar activo desde esa misma noche. La mujer que soñaba con ser la nueva señora López acababa de perder no solo al hombre que creyó que la llevaría a la cima, sino también su dignidad, su reputación y cualquier oportunidad de limpiar su nombre. Isabela, en cambio, caminaba por el salón como la absoluta dueña de la situación. Recibía felicitaciones, abrazos, sonrisas de admiración, porque hasta los más fríos, los más duros, los más cínicos, reconocían que lo que había hecho esa mujer no era solo justicia. Era una obra maestra, una lección que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes.
Y mientras Santiago, derrotado, era arrastrado hacia la puerta, un periodista se atrevió a hacer la pregunta que todos querían hacer. Señora Isabela, después de todo esto, ¿qué va a hacer ahora? Ella sonrió. Una sonrisa elegante, poderosa, llena de dignidad. Ajustó su cabello, miró directamente a la cámara y respondió con total serenidad. Seguir adelante. Porque cuando una mujer descubre que es capaz de sobrevivir a lo impensable, también descubre que es capaz de cualquier cosa. Santiago cayó de rodillas justo en la entrada del salón. Se sostuvo la cabeza entre las manos, completamente hundido. Nadie lo ayudó, nadie lo miró, nadie se acercó, porque cuando alguien lo pierde todo, incluso el respeto, solo le queda el suelo. Y allí fue donde se quedó. Isabela se giró una última vez. Lo miró, no con odio, no con rabia. Lo miró con la indiferencia más cruel que existe, la de quien ya no siente absolutamente nada. Y con ese mismo porte, esa misma elegancia que la había acompañado toda la noche, cruzó las puertas del salón, mientras detrás de ella, todo, absolutamente todo, se derrumbaba. Los días posteriores fueron un torbellino. Las imágenes de la humillación de Santiago dieron la vuelta al país y al mundo. No había programa de televisión, periódico, radio o red social que no hablara del escándalo. El empresario caído, la esposa que desenmascaró al hombre más respetado de la ciudad. Cuando la venganza tiene rostro de mujer. Titulares, memes, videos. Todo. Santiago desapareció del mapa. Su empresa fue intervenida. Sus cuentas congeladas. Sus propiedades embargadas. Nadie volvió a saber de Valentina. Algunos decían que huyó al extranjero. Otros, que se escondía en casa de algún familiar. Avergonzada, intentando sobrevivir a la vergüenza pública más grande que jamás había imaginado. Ricardo enfrentaba demandas, investigaciones, además, el desprecio social absoluto. Pero mientras ellos se hundían, Isabela se elevaba como solo puede hacerlo una mujer que ha tocado fondo, que ha sido traicionada de la manera más brutal y que, aún así, ha sido capaz de reconstruirse desde sus propias cenizas. Una mujer que entendió que no necesitaba a nadie para ser poderosa, que no necesitaba el apellido de un hombre para brillar con luz propia. Su primera aparición pública fue en un programa de televisión, el más visto del país, la entrevista más esperada. El set estaba lleno de luces, cámaras y miles de personas conectadas en vivo. La presentadora, con una sonrisa nerviosa, no pudo evitar decir: señoras y señores, esta noche tenemos con nosotros a la mujer de la que todo el mundo habla. Isabela Ruiz. Un ejemplo de fortaleza, de superación, de valentía. El público aplaudió de pie. Isabela entró al escenario con paso seguro, vestida de blanco, elegante, con el cabello suelto y ese aire de mujer que ha vencido a todos sus fantasmas. Su mirada no temblaba. Su voz, cuando empezó a hablar, era firme, poderosa, casi hipnótica. Buenas noches. Estoy aquí porque quiero que las mujeres entiendan que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruirte. Ni tu pareja, ni tu amigo, ni nadie. El público se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. No voy a mentirles. Me destruyeron, me rompieron en pedazos, me hicieron sentir que no valía nada. Pero también entendí que no era yo la que estaba rota, era la imagen que ellos querían que yo tuviera de mí misma. Y cuando entendí eso, volví a nacer. Los aplausos llenaron el estudio. Las redes explotaron. Miles de mujeres comentaban en vivo: eres inspiración, eres ejemplo, gracias por enseñarnos que sí se puede. Porque sí, ella lo había logrado. Había convertido el dolor más oscuro en la victoria más brillante. Me preguntan si me arrepiento de lo que hice, continuó Isabela. ¿Arrepentirme? Sonrió. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber abierto los ojos antes. De no haber entendido que la traición muchas veces no es culpa de quien traiciona. Es culpa de quien permite que le falten al respeto una y otra vez. Las lágrimas no tardaron en aparecer en los ojos de los presentes. No de tristeza, sino de emoción. Porque lo que estaban viendo allí no era solo una mujer contando su historia. Era una lección de vida. Era el testimonio de alguien que demostró que cuando una mujer decide levantarse, no hay poder en el mundo que pueda detenerla. Santiago, quién sabe dónde estaba. Lo que sí se supo es que, tras el escándalo, ningún empresario quiso volver a asociarse con él. Nadie.
Ni uno solo. Su nombre quedó marcado para siempre como sinónimo de fraude, de engaño, de traición. Y lo peor, de fracaso. Porque cuando alguien construye su vida sobre mentiras, inevitablemente, todo se derrumba. Valentina nunca más volvió a ser vista en público. Se convirtió en un fantasma social. Dejó de existir para todos aquellos que alguna vez la admiraron o la envidiaron. Porque nadie quiere estar cerca del recuerdo viviente de la peor humillación pública que se haya visto jamás. Isabela, en cambio, caminaba por la vida con la cabeza en alto. Tomó el control total de la empresa. Rediseñó todo. Cambió el nombre. Renovó la imagen. Convirtió lo que antes era un símbolo de mentiras en un símbolo de superación, de resiliencia, de fuerza femenina. La última escena de esta historia no ocurrió en una sala de juzgado, ni en un salón de gala. Ocurrió en la vida misma. Un día cualquiera, mientras caminaba por la ciudad, una mujer se le acercó, tímida, con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo. «Gracias por enseñarme que no estamos condenadas a quedarnos en el suelo». Isabela la abrazó. Sonrió. Y mientras seguía su camino, pensó, «Que sirva de ejemplo, jamás subestimen a una mujer herida. Porque una mujer herida, cuando se levanta, puede arrasar con el mundo entero». Y sí, ella había renacido. Porque de las cenizas no siempre nace humo. A veces, nace fuego. Entrar en la fiesta romántica que mi marido organizó para su amante fue como una puñalada en el corazón. Pero lo que pasó cuando me vieron fue simplemente lo impensable. A veces, la vida te enfrenta cara a cara con las verdades que más duelen, pero también con tu propia fuerza. Y si esta historia te impactó, tienes que ver lo que pasó antes, cuando por accidente seguía a mi marido hasta el hotel secreto donde se escondía con su amante, y lo que descubrí allí me dejó helada. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente seguí a mi marido al hotel secreto donde se escondía con su amante. Pero quien estaba allí me dejó helada. No te lo pierdas, porque cada verdad, aunque duela, también te enseña a levantarte y tomar el control de tu vida. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.